Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero muy bien. Mi nombre es David, soy tu asesor y el día de hoy te doy la bienvenida precisamente a contestar tu compendio para presentar tu examen ED2. El día de hoy vamos a ver el ejercicio número 2. El propósito de este ejercicio es reconocer el tiempo en las palabras. Ahora, ya habíamos platicado la vez anterior acerca de lo que era el tiempo. Ahora vamos a ver cómo pudiéramos reconocer este tiempo que va transcurriendo en las palabras que tenemos o que usamos en nuestro lenguaje habitual. Lo primero es que tenemos que determinar en qué tiempo, a qué nos referimos. Bueno, el tiempo es una concepción, como te decía, que tenemos de los sucesos que van pasando a lo largo de nuestras vidas. Hay una característica muy especial de nuestro lenguaje, el lenguaje humano, que es como tú puedes ver aquí en esta imagen, tú puedes ver que hay varias personas de esta familia, pero no están, algunos están pasando, digamos, están viviendo lo que está pasando en ese momento, pero hay algunos como el joven que está aquí a un ladito, que él está pensando en algo que tiene que hacer, está viendo un documento que le van a entregar o a lo mejor puede ser una factura. A lo que me refiero es que él está pensando, su mente está maquinando otro momento de su vida. Mientras que la señora que está allá en el fondo está recordando algo que probablemente sea a lo mejor el día que se casó. ¿Qué sucede? Bueno, esto quiere decir que nosotros tenemos muchas maneras de interpretar el tiempo. Por ejemplo, tenemos a este niño que agarra y me dice, bueno, tengo 3 años, ya soy grande. Él es lo que dice. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, él nos está hablando de algo que está ocurriendo en este momento. Él tiene 3 años en este momento y entonces ya es grande. Pero también pudiéramos a lo mejor hablar de algo que pasó anteriormente. Es decir, por ejemplo, ustedes ven a esta chica y dice, disfruté mucho mi fiesta de 15 años. Pero esta fiesta de 15 años es un suceso que ya pasó anteriormente, no está pasando en este momento. Pero no, nuestro lenguaje no se limita nada más a hablar de lo que está pasando en este momento o de lo que ya pasó, sino que además nosotros podemos hacer planes o podemos hablar acerca de lo que nos depara el futuro. Por ejemplo, nosotros vemos a este muchacho y él dice, en el verano obtendré mi certificado. Él está soñando, está pensando en que se va a graduar próximamente, es decir, está pensando en algo que todavía no ocurre, pero que está dentro de sus planes que ocurra. Esto pues nos da una idea muy clara de que los seres humanos podemos recordar el pasado, nombrar lo que sucede en el momento y pensar en lo que puede pasar o en lo que está por venir gracias a nuestro lenguaje. Esa es una característica muy importante del lenguaje, nos da la capacidad de prever cosas que van a pasar o de hacer planes, pero también nos da la capacidad de voltear hacia atrás, hacia lo que ya hicimos, para recordarlo o para transmitirlo. Es por eso que nosotros podemos platicarle a otras personas nuestras vivencias anteriores o de las cosas que, por ejemplo, hemos conocido gracias a lo que hacemos habitualmente. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, hay que determinar algo. Nosotros estamos hablando de acciones. Las acciones se le pueden llamar también verbos. Los verbos son palabras que son cosas que podemos hacer, que son acciones, y de esta manera nosotros podemos utilizarlos para determinar el tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo reconocemos un verbo de una palabra que no es? Bueno, primero que nada hay que ver que es algo que podemos hacer. Otra, cuando están en infinitivo, es decir, cuando hablamos de la palabra en sí sin ponérsela a ninguna persona o sin usarla para determinar algún tiempo, terminan en ar, er o ir. ¿Cuál sería un ejemplo? Caminar, por ejemplo, caminar es algo que podemos hacer. Yo no puedo mesa porque mesa no es un verbo. Un verbo es una acción, se refiere a una acción. En este caso, caminar es un verbo que está en infinitivo, es decir, no nos referimos a que alguien esté caminando o que haya caminado. Ahora, otro verbo pudiera ser a lo mejor leer, otro decir, platicar, estudiar, trabajar y una larguísima lista de palabras que pueden significar una acción. Ahora, una vez que vemos de qué se trata un verbo, ahora vamos a hablar de algo que ya pasó. O sea, el verbo puede darnos a entender algo que ya pasó. Por ejemplo, en este caso, algo que ya pasó también le podemos llamar el tiempo pasado.
ya sucedió, ya lo dejamos atrás. Caminar, en este caso, si me quisiera referir a una acción que ya hice anteriormente, lo pudiera manejar de esta manera. Podría decir caminé. Entonces caminé se refiere, es una conjugación, es decir, adaptamos el verbo para darle un tiempo. Caminé, eso quiere decir que lo hice anteriormente, no es algo que esté pasando en este momento. Pero también podemos usar ese verbo para hablar de algo que está pasando en este momento, es decir, algo que está en tiempo presente. Y si yo usara ese mismo verbo, caminé o caminar, en tiempo presente, entonces yo podría decir camino. Yo camino todos los días. Ese es un verbo, ese es el mismo verbo, perdón, pero ahora lo estamos manejando en el tiempo actual, el tiempo presente. Es hoy lo que está pasando el día de hoy. Ahora, también podemos usar el mismo verbo para hablar de algo que pasará más adelante, es decir, que está en tiempo futuro. Y en este caso, caminar, el verbo caminar, para usarlo, para mostrar que va a ser algo que no ha sucedido, pues simplemente lo manejaría como caminaré. En la tarde caminaré, o mañana caminaré, o la siguiente semana caminaré hacia el trabajo, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, nosotros cuando estamos hablando de estos verbos, por ejemplo, como leer, como decir, como platicar, como estudiar, como trabajar, pues también nosotros pudiéramos meterlos dentro, por ejemplo, de esta tabla y pudiéramos ver que cada uno de estos verbos lo puedo conjugar o lo puedo acomodar en el tiempo que más me convenga. Por ejemplo, el verbo leer pudiéramos acomodarlo a lo mejor en pasado, en presente y en futuro. ¿Qué sucede? Bueno, en pasado podría decir leí. Leí un libro la semana pasada, leí un artículo la semana pasada que trataba de esto. Pero también lo pudiera manejar en tiempo presente, es decir, algo que estoy haciendo el día de hoy. Yo leo el periódico todos los días. O pudiéramos hablar de algo que todavía no pasa. Yo leeré los resultados cuando salgan. Ahora, vamos a ir con otro ejemplo, el verbo decir. Si yo lo quisiera denotar, si quisiera mostrar que fue algo que hice en el pasado, tendría que decir yo dije que tal cosa. O yo digo, si lo estoy manejando en tiempo presente, o si estuviera queriendo ponerle un tiempo futuro de algo que va a pasar el día de mañana, podría decir yo diré. Yo te diré cuando puedas hacer esto. Ahora, vamos con el verbo de platicar. Es exactamente lo mismo, vamos a acomodarlo primero en pasado. Ayer platiqué con mi primo y quedamos en tal cosa. Ahora, si yo lo quisiera manejar el día de hoy, diría yo platico con las personas que me voy encontrando en el camino. Ahora, si lo quisiera poner en un tiempo futuro, es decir, en algo que va a suceder próximamente, podría decir yo platicaré. De la misma manera, el verbo estudiar. En pasado quedaría como estudié, en presente estudio o en futuro estudiaré. Ahora, el verbo trabajar. En pasado quedaría trabajé, en presente quedaría yo trabajo, en futuro quedaría yo trabajaré. Esta es una manera muy sencilla en la que nosotros podemos identificar el tiempo a través de los verbos. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros platicamos, usamos esto en todo momento. Más adelante lo vamos a ver. Aquí lo importante es que tengamos este concepto claro de qué es el tiempo y cómo utilizamos el lenguaje para determinar el tiempo cada vez que nosotros expresamos o decimos alguna frase. Bueno, una vez que ya trabajamos con esto, te voy a dejar este cuadro, es el que tienes tú en tu guía de 2. Las instrucciones son muy sencillas, no vas a tener que conjugar los verbos, ya vienen conjugados. Tienes una lista arriba en los cuadritos azules de verbos que ya están en algún tiempo en particular y lo único que tienes que ir haciendo es ir tachando cada uno de ellos y por ejemplo en este caso si dices el primero que tienes es escucho, le vas a buscarle el lugar aquí en estas columnas que están abajo para acomodarlo. Si tú crees que pasó ayer, si escucho ayer, si escucho hoy o si escucho mañana. Entonces una vez que lo anotes aquí lo vas a ir tachando arriba a modo de que acomodes todos estos verbos dentro de este cuadro. Bueno,
Una vez dicho eso, espero que lo intentes y que te salga muy bien. De todas maneras, nosotros vamos a estar al pendiente por si tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario. Te voy a pedir de favor que escribas las dudas que te vayan saliendo aquí abajo en el video. Y pues esperemos tenerte aquí, te espero la siguiente sesión. Échale muchas ganas, ya sabes, estamos al pendiente. Suerte con eso.